Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Núcleo Santo Domingo de los Cháchilas, presenta Memoria Social. Uniendo historias, preservando identidades. Bienvenidos. Yo soy Víctor Hugo Torres, soy arquitecto de profesión. Vine por Santo Domingo en 1980, exactamente un 10 de agosto. Yo no conocía Santo Domingo, me invitaron a venir acá. Vine de profesor, yo fui profesor de matemáticas del Colegio Nacional de Plan Piloto. Un amigo que vivía por aquí me dijo que si quería venir y que había una chambita de profesor. Yo era arquitecto recién graduado en Quito y me ilusionó la idea de ir a conocer tierras. Y desde ahí estoy aquí. Vine para estar un añito, ganar experiencia y hasta ahora no me voy. Todavía no termino de ganar experiencia. Me atrapó esta ciudad. Yo venía de Quito, en realidad yo soy de origen carchense, soy de un pequeño pueblito que se llama Bolívar. Pero salí muy temprano de Bolívar, a los 12 años ya estaba en el colegio en Ibarra, era estudiante interno en el seminario, estudié para cura, mi verdadera vocación. Luego pasé a estudiar en la Universidad Central y apenas me gradué me trasladé hasta la capital. ¿Por qué me quedé? Porque encontré un pueblo en proceso de formación. Aquí había que hacer todo. Estaba todo por hacerse y sentí que podía involucrarme en este proceso. Y efectivamente así lo hice. Aquí conocí gente muy interesante, gente muy agradable. Aquí he labrado a mis mejores amigos. Mi primer amigo aquí, el arquitecto Fernando Velarde, otro amigo muy entrañable, el ingeniero Jorge Yumbla. Con ellos arranqué mi vida profesional y mi vida cívica, porque con Fernando entramos a trabajar en lo que fue el naciente Colegio de Arquitectos. Yo me vinculé en calidad de tesorero en la presidencia de Fernando. Y de allí sí nos faltaba tiempo, porque había que estar en todo. Enseguida me vinculé a un grupo interesante de personalidades de acá de Santo Domingo, como el licenciado Jaime Saltos, como don Homero Segura, como el doctor Nilo de la Torre, como el licenciado César Fernández. Yo fui director del periódico Occidente, 1983, 84, una época interesante en donde se gestó el segundo comité de provincialización. Mi verdadera escuela cívica fue en el comité, al lado de Galo Luzuriaga, al lado de don Olger Polanco, al lado de Gustavo Domínguez, de Monseñor, en esa época primero el padre Luis Alberto Pérez, luego Monseñor Emilio Lorenzo Estele, don Olger Velastegui, gentes muy interesantes que luchaban por este pueblo y vincularse con esos sectores creo que ha sido una de las cosas más lindas de mi vida, ¿no? En el periódico Occidente se reunían gentes interesantes de este pueblo que hablaban ya de la cultura. El antecedente de la actual Casa de la Cultura era el núcleo cultural, formado justamente por don Homero Segura, por el licenciado César Fernández, por el licenciado Saltos, por Nilo de la Torre, por Pepe Aguilar Reyes. Ellos hicieron el núcleo cultural. Allí conocí a Luis Alberto San Pedro en ese grupo y se dedicaban a lo que eran actividades culturales. De manera que uno de los objetivos de ese grupo era conseguir la presencia de la Casa de la Cultura. Allí está el origen. Lo bonito de Santo Domingo era que uno estaba
prácticamente en diversas instituciones al mismo tiempo. Prácticamente no había tiempo libre, había que estar, el comité de provincialización nos demandaba mucho tiempo, pero el colegio de arquitectos también, eh, con permanentes eventos de análisis de la situación, casi siempre confrontando con el municipio, exigiendo, demandando más trabajo. Era de las instituciones que convocaba a sus gremios en esa época, todos nacientes, a trabajar en esa línea, capitaneando el movimiento social. Esa época era muy dinámica en el tema cooperativista. Allí habían gentes muy interesantes, como la propia doña Clemencia Rodríguez de Mora, como Rodrigo León Pesantes, gentes muy interesantes que han influenciado mucho en el movimiento cooperativista, ¿no? Eh, y así íbamos conociendo cada vez a más gentes, todas admirables, todas patriotas, como don Humberto Benalcázar, muchas gentes que incursionaron en política, que todos imbuidos de mucho patriotismo, muchas ganas de hacer las cosas y gente de la que realmente uno se siente orgulloso de haber formado parte de esos equipos. Ahí había, como digo, siempre casi todo por hacerse, ¿no? Conocí el cementerio central, actualmente en manos de la Fundación Emilio Lorenzo Stelle, que está realmente organizadito, simpático, bonito, presentable, como corresponde a una ciudad como la nuestra. Pero poco antes eso era una cosa absolutamente desorganizada. Yo conocí la peatonal cuando recién se inauguró, cuando recién había sido terminada la construcción, toda limpiecita, toda abierta. Y también vi cómo progresivamente iba siendo ocupada por parte de los comerciantes ambulantes o comerciantes informales, decíamos en esa época. Ahora se dice comerciantes, no sé qué nombre tienen, autónomos, hasta llegar a ser la peatonal que es ahora, ¿no? ¿Qué recuerdo le viene a la memoria del Santo Domingo de los años 80? Bueno, muchas calles polvorientas, esta misma calle no había. El complejo de los hermanos Ramia estaba lejísimos. Eh, Había un edificio de la terminal construido y abandonado, sin uso, durante mucho tiempo. Se iniciaba la construcción del Estadio Olímpico, se iniciaba la construcción del Coliseo. El Coliseo estuvo terminado y votado mucho tiempo, hasta que por presión de la ciudadanía el Consejo Provincial de Pichincha lo terminó y lo entregó. Eran épocas de institucionalidad incipiente, ¿no? Todo dependíamos de la capital. El Consejo Provincial tenía aquí un campamento como ciudades del Oriente. No había todavía la institucionalidad que nosotros justamente reclamábamos, demandábamos, ¿no? Era un choque permanente con las instituciones. En el aspecto cultural, ¿cómo se manejaba Santo Domingo en aquel entonces? La feria exposición era una cosa esperada por todos, que finalmente adquirió un carácter más de comercial. Santo Domingo tiene una particularidad. Santo Domingo tiene como dos caras en una sola moneda, ¿no? La ciudad es comercial, tiene un tipo de gente, y son comerciantes venidos de la sierra, venidos de Machachi, de sectores, comerciantes de productos de necesidades básicas, ¿no? Primaria. El campo es gente más bien agricultora, rural. Entonces la primera feria era agrícola y comercial, se exponían productos del campo. Eso se fue perdiendo para hacerse una feria absolutamente comercial, ¿no? Hoy hay desde tractores hasta artesanías
casi ninguna hecha en Santo Domingo. Entonces, un poco se distorsionó eso. ¿Qué tan importante es recuperar la memoria social para los pueblos? Nosotros tenemos una ciudad cuyos actores, digo yo que estamos en el límite, ¿no? Varios ya se han perdido, pero hay gente que ha nacido aquí, que ha visto la transformación de este pueblo y no han dejado testimonios. A mí me pesa, por ejemplo, que Osvaldo Vera Carvajal, un hombre nacido aquí y crecido, desarrollado, por ejemplo, tenía tanto que contar y no hayan testimonios de la vida de él. Pero aquí todavía hay gente con la que se puede hablar de todo lo que es la transformación. Yo digo que vivimos como los últimos años de eso, hasta que tengamos que acudir a los libros para poder reconstruir. Eh, Hay un sociólogo de apellido López, López Romero. Él es profesor en la Universidad Central, tiene un libro que se llama Historia Oral de Santo Domingo, publicado en 1990. Ese es de un contenido muy, muy rico. Ahí habla con nombres y apellidos, de dónde vinieron, quiénes son. Y si revisamos ese libro, pese a que son 30 años de haberlo publicado, todavía hay nombres que se los puede rescatar, ¿no? Que pueden dar testimonio. Un proyecto en ese sentido yo creo que le hace mucho bien a Santo Domingo. Hablando del tema de guardar la memoria para futuras generaciones, usted ha escrito algunos libros. ¿Puede contarnos un poco de qué se tratan estos trabajos y qué nos cuenta usted a través de sus investigaciones y sobre todo a través de sus letras? Este es un libro técnico que habla de historia, del proceso de ocupación del territorio, pero también da datos técnicos, ¿no? De superficies, de un proceso de ocupación del suelo, cuándo, cómo, a qué horas, de producción, de división territorial, un poco de historia. Usted aquí puede encontrar desde los datos de los censos, los, los diferentes consejos municipales, quiénes fueron, cuánto tiempo estuvieron, desde los primeros gobiernos locales, un poco entender eso, luego el área rural, describir cada parroquia, describir cosas. Este es un libro técnico, desde mi punto de vista yo le tengo mucho cariño, es lo mejor que yo he escrito. Estamos en nuestra mente actualizarlo, reeditarlo y establecer comparaciones. Hay otro libro que recoge todas mis inquietudes periodísticas. A ratos da ganas de dedicarle un tiempito a compartir las inquietudes en el periódico. Y este libro recoge todas mis contribuciones al periódico La Hora y por eso le pusimos Crónicas de mi ciudad. Son diferentes artículos publicados en el periódico que da cuenta de un poco de la coyuntura, ¿no? De lo que se piensa ese día sobre tal tema. Hay una historia de la provincialización de Santo Domingo, que es un proceso en el que participé mucho desde mi llegada hasta la culminación de él. Me da como mucha satisfacción personal haber estado cerca primero de gente tan interesante y luego de haber contribuido. Yo fui coordinador general del último comité de provincialización, de manera que algo de ese éxito me corresponde como satisfacción personal, ¿no? He escrito sobre personalidades, sobre personajes de Santo Domingo, sobre Clemencia Rodríguez de Mora, sobre don Ruiz Burneo, todo en la parte, si se quiere, literaria. Esto no es historia, estos son cuentos cortos, relatos de vidas. Este es un libro, desde mi punto de vista, le tengo mucho afecto. Eh, una anécdota linda es que mi hijo es un perfeccionista y entonces yo escribo con un estilo coloquial, un estilo más bien artesanal, llamémoslo, pero mi hijo, estudiado y todo, él creía que debía pasar esto por un corrector de estilo.
y contratamos uno. No le pareció suficiente, contrató a otro adicional y me lo presentó como un experto en su trabajo. Era editor de un periódico nacional. Y cuando me vino esto por correo, yo simplemente lo pasé a la imprenta y yo dije, ya pasó por 2 correctores de estilo y ya no hay nada. Y lo leí una vez impreso y le había quitado todo el sabor a la... Así que hay que regresarlo al estilo anterior y volverlo a publicar. Pero en esencia los temas, esto es escrito, nosotros decimos en Minga, convocamos como a 18, 20 personas que pongan su... Y hay unas historias muy, muy lindas que son desconocidas en la ciudad, cosas muy, muy simpáticas. Me gustaría contarles, por ejemplo, por qué se llama la avenida La Lorena. Ya, nosotros antes a los caminos los llamábamos mangas y los quiteños, cuando llegaban a pie o a caballo, tenían una entrada y venían por la manga del 7, así se llamaba esto. Los quiteños que venían, venían contratados para hacer servicio público, ¿no? Allí vino un señor Suárez que fue dueño después de la pensión Suárez y tenía una finquita acá por el monumento al colono, por el Pove, por allí tenía una finca. Él era funcionario público acá y tenía una finca en la Manga del 7, actualmente La Lorena. Allí era su finca. La finca tenía el nombre de su esposa, como estilamos nosotros ponerle a las cosas, ¿no? Hasta el vehículo se llama como los hijos, etcétera. Entonces tenía el nombre. Era época de la colonización. Había muchísima montaña, vegetación, animales. Y coincide que llegó a Santo Domingo un gringuito, un norteamericano, con una profesión medio especial que se dedicaba a ver las aves, las mariposas, y encontró aquí un sitio ideal para sus estudios y coincidió que se fue a la finca del señor Suárez en la Manga del 7. Y los trabajadores acostumbran, en esa época era muy común, compraban o encontraban serpientes pero de tamaños descomunales, ¿no? Unas serpientes que realmente deberían asustar, ¿no? Yo, por ejemplo, no hubiera cogido absolutamente, pero no por cuidado de los animales, sino del miedo, ¿no? Pero ellos le sacaban la piel y la comercializaban. Entonces el gringuito fue una vez allí y vio la piel secándose al sol, en el poco sol que había, que era mucha lluvia, mucho calor, pero poco brillo solar. Y se posó una mariposa sobre la piel. Y él era justamente eso, estudiaba las mariposas Entonces luego de tomarle fotografías y todo, logra capturar a la mariposa. Y este gringuito pues estaba enterado de lo que pasaba en su mundo en otros países. Y sabía que había un concurso mundial de mariposas en Nueva York, en los Estados Unidos. Y la inscribe a su mariposita en ese concurso mundial. Y la inscribe con el nombre de Lady Lorena, Santo Domingo, Ecuador. Y resultó ganadora a nivel mundial del concurso. Ella es nuestra primera Miss Universo, oriunda de Santo Domingo, en la categoría mariposas. De manera que fue tanto el júbilo cuando vino la respuesta, la noticia, llegó el premio, era tanto el júbilo de él, dueño, que le cambió el nombre de la finca y le puso Lady Lorena, ¿ya? Y como esa era la Manga del 7 y la gente acostumbra denominar como la vía A, entonces será la vía a la Lorena, porque así se llamaba la finca. Y desde ahí quedó eso, ahora ya no es vía La Lorena, sino La Lorena, es el antecedente. En Santo Domingo aparece Radio Saracay. Antes una emisora había que se llamaba Ecos de Occidente y esa se transformó en Radio Saracay.
Don Olger tiene un olfato especial que lo lleva a obtener un beneficio económico legítimo de su actividad como radiofónica. Le da un tinte empresarial cuando desarrolla actividades que se basan en el desarraigo de la gente. Un lojano que no tenía dónde encontrarse aquí con su gente, vivía pendiente de su loja, tenía la radio que le traía mensajes, que le ponían música de su tierra, y él organiza encuentros deportivos, Campeonato Nacional de Vóley, desarrollando, compitiendo colonias contra colonias, colonias de carchenses contra lojanos. Entonces, tal día, tal hora había un partido de vóley y los lojanos venían a encontrarse con sus paisanos en el Coliseo, y si no había cantaclaro había que improvisar cualquier otra cosa de Yuri King. Los carchenses lo mismo, y eso era, entonces pagaban la entrada, apostaban, disputaban un premio, no importaba quién ganaba, el hecho era que se encontraba aquí con gente y se abrazaban, etcétera, etcétera, y dejaba interesantes ingresos a la radio, que enseguida armaba otro partido, no sé qué. Y una actividad muy, muy frecuente en la radio era la música. Se hacía programas los sábados, al estilo de, no sé si ustedes recuerdan en la tele, Cante usted si puede, o La hora del aficionado, y no sé qué. Y entonces la gente salía a cantar, ya, qué sé yo. Entonces, y de pronto organizó una cosa muy parecida al boli, con la canción, el Festival de la Canción Nacional. Entonces los lojanos venían a oír a sus paisanos y pagaban, etcétera, y a cantar, y por último hasta peleas, porque el mío canta mejor que el tuyo, pero era alrededor de la radio y del Coliseo que se generó a través de César Rojas. Es un hombre mayor, respetable, ya, pero en su juventud muy aficionado al canto. Pasaba por cantante con las muchachas, ¿no? Muy guapo y cantante. Entonces, él se inscribe en un festival de estos los sábados. Pero su mamá, muy rigurosa con los estudios y todo, se da cuenta que por andar cantando, por andar hecho el guapo, enamorado, estaba descuidando los estudios, así que le prohíbe. Imposible irse a cantar. Y él iba avanzando en el concurso, estaba ya de finalista, y se iba a perder por su intervención de su mamá. Entonces le recomienda a don Olger Velastegui y le dice: Olger, me tiene que hacer un favor, no diga mi nombre, presénteme como el incógnito, porque tengo problemas en la casa y no es qué. Entonces dice: de acuerdo, pero no vayas a fallar. No, no, yo estoy aquí. Entonces llegó el momento de los ratos ya, porque tenía que presentarlo al tipo, y iba muy bien y tenía hinchada. Entonces no podía dejar de mencionarlo. Entonces lo presentó. Y ahora, señoras y señores, con ustedes, el incógnito César Rojas. La primera actividad artística cultural era alrededor, la motivación era presentarse el sábado en la radio. ¿Aproximadamente de qué año estamos hablando? Estoy hablando de 1900, desde el 65 en adelante, hasta los orígenes de las academias musicales, digamos, están allí, en las casas, en los distintos hogares, de sábado, de domingo, de recitaciones, de qué sé yo, ¿no? Y don Olger un poco dirigía todo eso. Y hay presentadores famosos como quien yo le decía, Humberto Benalcácer, como Gustavo Cañas Mora, gente que vino de Quito luego de haber pasado por emisoras, tenía alguna experiencia en radio, eran los maestros de ceremonias de esas épocas, ¿no? Yo tengo la colección de discos de Luis Alberto San Pedro, lo he visto actuar, lo he visto tocar, inclusive en un folletito que se publicó, como le decía, yo escribo sobre él. He tenido que ponerme en contacto con su familia, con sus hijos, y me han dado toda la información, y por eso he podido un poco reunir la información sobre él. Él es de origen riobambeño, siempre vinculado a la imprenta. Su padrastro tenía imprenta y él aprendió el oficio, y sin ser de muchos estudios, él manejaba mucho la caligrafía y la ortografía por su trabajo en la imprenta. Pero le privaba el tema de la música que aprendió de niño al lado de su papá,
un maestro carpintero le enseñó a tocar y él era muy hábil, era capaz de hacer guitarras desde niño. Muy inquieto de la música, ya se presentaba con Evaristo Corral y Chancleta en su academia, entonces ya él tenía giras por el exterior, Colombia, estaba por Guayaquil en esa época, irse a Guayaquil era irse lejísimo. Entonces tenía ya su trayectoria. En Quito él se presentaba en Radio Quito y joven, muy guapo, reconocido por las muchachas, se enamora de una muchacha carchense. Craso error porque él quería vacilar nomás y se topó con que tenía 5 ñaños y todos uno por uno y luego entre los 5 los sacaron corriendo. Gracias a ellos, Luis Alberto Samperio está en Santo Domingo, corrido de Quito, pero se vino trayendo a la esposa y puso aquí la primera imprenta de Santo Domingo. Cuentan que don Olger Velastegui hacía los calendarios de Radio Saracay en la imprenta de él en Quito. Y él le decía permanentemente, vamos a Santo Domingo, porque él iba a hacer facturas, iba a hacer recibos en esa imprenta. Aquí no había imprenta. Entonces él lo inquietaba y cuando se vio que ya no podía caminar libremente por las calles de Quito, lo primero que se le vino es me voy a Santo Domingo. Pero se desquitó porque se vino trayendo la ñaña. Y ya, entonces su refugio fue acá. Y sí, efectivamente, él tiene registros en el sistema que se lleva el registro de autores. Él tiene registrado más de 80 canciones de su autoría, todas de origen popular. Entre ellas, 3 canciones que son realmente, que suenan, yo digo todos los días. Y fíjese que a mí me parece que no tiene todo el reconocimiento que debería tener. ¿Cierto? Cumbia Colorada, que suena todos los días en cualquier radio de Santo Domingo, nadie sabe que es autoría de Luis Alberto Sampedro. Y que la guitarra hawaiana que él la inventó, la regaló al Museo de Música Traversari en Quito y consta allí, está la guitarra y los datos biográficos de Luis Alberto Sampedro. Un personaje de Santo Domingo que igual yo digo no tiene todo el reconocimiento. Esas son vivencias y yo digo un poco como este pueblo tan comerciante, venido con gente que vino a resolver su problema económico de urgencia, de emergencia, gente pobre que vino de otros lados a paliar sus necesidades, se daba tiempo para las actividades de cultura, ¿no? Mucho basado en ese sentimiento de desarraigo, porque éramos gente que no éramos de aquí, todavía extrañábamos nuestro pueblo y la música y la literatura son un escape, una cosa que nos lleva a esa imbricación que hay ahora, ¿no? Yo no coincido con la gente que dice que ya deberíamos dejar de hablar de nuestras colonias porque ya somos santodomingueños. No hay cómo negar la realidad, ¿no? Yo escribí un librito sobre mi pueblo y les digo a mis paisanos, yo claro que salí mucho tiempo de aquí, pero yo vivo aquí. Por eso el libro se llama Nunca me fui del todo, porque yo vivo permanentemente allá y lógicamente me defino como un carchense, como un santodomingueño nacido en el Carchi, porque esa es mi realidad y esa es la realidad de miles de gentes que viven aquí, nacidas en Colombia, en Machala, en Manabí, en Loja, ¿no es cierto? Más bien esa riqueza deberíamos rescatar. En vez de combatir la existencia de las colonias, deberíamos fortalecerlas, porque ahí hay cultura, hay gastronomía, ahí hay literatura, cuentos, historias que son parte de este nuevo pueblo que en realidad es Santo Domingo, ¿no? Don Víctor Hugo, queremos agradecerle profundamente todo este bagaje de conocimientos, de experiencias y de anécdotas que nos ha compartido. Agradecemos también sobremanera el tiempo que nos ha dedicado y también, como no, la hospitalidad. Finalmente, pedirle un mensaje para las generaciones actuales y futuras, dueñas ya de este hermoso legado que nos han dejado
ustedes quienes han vivido ya en esta ciudad. Muy amable. A los jóvenes, nosotros venimos acuñando desde hace rato una frase, y cuando digo nosotros, habemos un grupo de viejos como yo que nos sentimos en la obligación de recopilar esto y de conversar con la gente joven, decirles que nosotros ya hicimos lo nuestro, bien o mal, la ciudad está, los años han pasado, ya las fuerzas van abandonando los cuerpos, ahora les toca asumir la tarea a ustedes. Muchos ya nacidos en este pueblo, de manera que ellos tienen mucha más obligación que nosotros. Así que el desafío está planteado. Simbólicamente algún día hicimos la entrega de la responsabilidad a la nueva generación. Y yo creo que yo por lo menos confío mucho en los jóvenes, están muy bien formados ahora, no viven en las condiciones que vivíamos nosotros cuando realmente veníamos aquí, como se dice, una mano adelante y otra atrás. Ahora ustedes tienen una base sobre la que proyectarse y creo que están obligados moralmente a llegar mucho más alto de lo que nosotros eventualmente pudimos llegar. Muchas gracias. A la orden. Memoria Social. Fue presentado por Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo Santo Domingo de los Cháchilas.